En la presentación anterior planteamos el análisis de sistemas mediante modelos, planteamos lo que era el modelo real, el modelo físico o el modelo matemático y las formas para poder llegar a ese modelo matemático, y planteamos el álgebra de bloques para resolver función de transferencia. En esta presentación vamos a presentar una herramienta que tiene que ver con la representación mediante circuitos eléctricos de sistemas de distinta naturaleza, principalmente físicos, mecánicos de traslación, mecánicos de rotación, térmicos e hidráulicos, ¿no? La idea es utilizar la teoría de circuitos para analizar el comportamiento de estos sistemas físicos. Entonces, en principio vamos a plantear cuál es la idea de este método, y después vamos a ir haciendo aplicaciones sobre cada uno de estos sistemas que mencionamos. Entonces vamos a plantear inicialmente las ecuaciones diferenciales de los circuitos serie y paralelo, considerando inductores, resistores y capacitores. Entonces, en el circuito serie, la tensión que aplicamos al circuito es igual a la caída de tensión en cada uno de los elementos. Por lo tanto, para la inductancia tendremos la inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo como caída de tensión. En el caso de la resistencia por la corriente, y en el caso de la capacidad, la inversa de la capacidad por la integral de la corriente en función del tiempo. Entonces, esta sería una ecuación diferencial que representa el comportamiento de este sistema circuito eléctrico serie. Para el circuito eléctrico paralelo, lo que tenemos es que la corriente que aplicamos a este paralelo sería igual a la corriente que se deriva por cada uno de los elementos, o sea que tendríamos C, la capacidad por la derivada de la tensión respecto del tiempo, más la tensión sobre la resistencia, que sería la corriente de la rama central, y la inversa de la inductancia por la integral de la tensión, que sería la corriente que se drena por la inductancia. Entonces esta sería la ecuación diferencial que corresponde a un circuito eléctrico paralelo. Entonces la idea del método es representar las expresiones de las ecuaciones diferenciales de distintos sistemas físicos y tratar de encontrar un equivalente respecto de este circuito serie o este circuito paralelo, ¿no? Después iremos viendo que, dependiendo de las magnitudes que uno quiera asociar, tendremos que generar distintas mallas o distintos nodos para poder satisfacer el comportamiento de las ecuaciones diferenciales. Entonces, lo primero que vamos a analizar son los sistemas mecánicos de traslación, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a valer de la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza aplicada sobre una masa es igual al valor de la masa por la aceleración, o si no, lo podemos escribir en términos de la velocidad como el valor de la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. La ley de Hooke nos determina el comportamiento de un resorte ante la aplicación de una fuerza. En este caso tenemos el resorte fijo por uno de los extremos, y en el otro extremo aplicamos una fuerza. Entonces la fuerza que nosotros vamos a aplicar es igual a la constante elástica del resorte por el desplazamiento, que lo podríamos escribir en términos de la velocidad como la constante elástica por la integral de la velocidad en función del tiempo. Y después tenemos otro elemento en la mecánica de traslación, que es el rozamiento. El rozamiento nosotros lo veíamos en física, que lo dividíamos en dos partes, uno que sería el rozamiento seco o el rozamiento estático, que dependía en cierta forma del peso del elemento que nosotros queríamos mover, y ese rozamiento, la fuerza que nosotros estábamos aplicando, era igual a un coeficiente de rozamiento mu estático por la normal, o sea, por la fuerza tangencial al punto donde tenemos el rozamiento,
y eso nos daba un valor constante. Este rozamiento era independiente de, o sea, se producía a velocidad cero, y después tenemos otro rozamiento que es el rozamiento viscoso, en el cual la fuerza de reacción del elemento, en este caso un amortiguador, depende de la velocidad. Entonces la fuerza que tenemos aplicado, por ejemplo, en un amortiguador o en un elemento que tiene rozamiento viscoso, es igual que la fuerza que nosotros estamos aplicando, es igual a un coeficiente de rozamiento viscoso por la velocidad. Como nosotros vamos a trabajar con sistemas lineales, el hecho de considerar este rozamiento estático, este rozamiento seco, implicaría que la curva de rozamiento que nosotros vamos a tener en el elemento sería muy parecida a la que tenemos con un diodo. O sea, tendríamos una zona muerta que dependerá de la fuerza hasta que venza este rozamiento estático, y luego va a seguir con un comportamiento viscoso de este tipo. Entonces tendríamos una zona muerta y una recta de ganancia B que nos relacionaría la fuerza con la velocidad, ¿no? Como eso nos genera una no linealidad debido a que la zona muerta no es un proceso lineal, lo que vamos a hacer, vamos a considerar que no existe rozamiento estático y que todo el rozamiento que tenemos es rozamiento viscoso, ¿no? Y otra consideración que vamos a hacer es que nuestro sistema, para el planteo de las ecuaciones mecánicas, está inmerso en un marco no inercial. Quiere decir que los sistemas que vamos a analizar no están afectados por la aceleración de la gravedad. Todas las velocidades y aceleraciones que aparezcan formarán parte de las fuerzas que nosotros estemos aplicados. O sea, no van a aparecer fuerzas que dependan de fenómenos externos, como por ejemplo la gravedad, ¿no? Porque también nos daría una zona donde los sistemas estarían acelerados inicialmente y nos generaría una no linealidad. Entonces, aclarado estas cuestiones, vamos a analizar un circuito, un sistema mecánico de traslación simple, y vamos a plantear su ecuación diferencial. Vamos a analizar el comportamiento de este sistema, que está formado por una masa suspendida por un resorte y un amortiguador viscoso. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar una fuerza externa y vamos a tratar de determinar cuál es la velocidad con la cual se mueve la masa, ¿no? En un sistema real, lo que nosotros tendríamos en cuenta es que, además de la fuerza externa que estamos aplicando, va a aparecer sobre la masa, debido a la gravedad, una fuerza adicional, el peso de la masa, lo cual va a cambiar la condición inicial de la posición sobre la cual arranca el movimiento de la masa. Sin embargo, desde el punto de vista del comportamiento dinámico, lo que estaríamos haciendo, considerando la fuerza de aceleración debida a la aceleración de la gravedad, es cambiar el punto de polarización. Si lo miráramos desde el punto de vista eléctrico, cambiamos el punto de polarización, y lo que vamos a analizar a partir de las ecuaciones matemáticas es el movimiento de esa masa respecto de ese punto de polarización. Entonces vamos a considerar, para poder plantear un sistema lineal, vamos a considerar que nuestra masa se va a desplazar una poca distancia respecto del punto de polarización, y por lo tanto vamos a poder plantear un sistema independiente de la aceleración de la gravedad. Entonces, en ese caso, lo que deberíamos plantear sería Newton sobre esta masa, hablando que la sumatoria de fuerzas sobre la masa va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, a esta masa le aplicaríamos en valor positivo la fuerza externa, y como reacción tendríamos hacia arriba, en la dirección inversa, la fuerza de reacción del resorte, que sería K por X, y la fuerza de reacción del amortiguador, que sería B por la velocidad. Entonces, si de esa ecuación despejamos la fuerza, me va a quedar que la fuerza externa que aplicamos va a ser igual a masa por aceleración, por la derivada de la velocidad respecto del tiempo,
el rozamiento viscoso por la velocidad y K por X, o sea, K por la integral de la velocidad en función del tiempo. Entonces, esta ecuación diferencial nos representaría cómo varía la velocidad de esta masa en función de la fuerza externa aplicada. Si comparamos esta ecuación diferencial con la ecuación diferencial del circuito serie y del circuito paralelo, podemos plantear ciertas equivalencias. Por ejemplo, en el caso del circuito serie podríamos ver que las ecuaciones diferenciales son iguales, salvo que en el caso de que planteemos que la fuerza es igual a la tensión, la velocidad es análogo a la corriente, la masa es análogo a la inductancia, el rozamiento es análogo a la resistencia y la constante elástica del resorte es igual a la inversa de la capacidad. Entonces tendríamos una equivalencia entre los elementos de la ecuación diferencial del circuito serie con los elementos del sistema físico mecánico que estamos analizando en la figura. Y si consideramos la representación de la ecuación diferencial del circuito paralelo, la fuerza sería análogo a la corriente, la velocidad a la tensión, la masa a la capacidad, el rozamiento a la inversa de la resistencia y la constante elástica a la inversa de la inductancia. Entonces, si quisiéramos representar esta ecuación diferencial en un circuito serie según esta equivalencia, tendríamos un generador de tensión que sería equivalente a la fuerza, una masa equivalente a una inductancia, un rozamiento equivalente a una resistencia y una constante elástica equivalente a la inversa de la capacidad. Entonces, este circuito eléctrico nos representaría el comportamiento de este sistema mecánico, en donde las fuerzas son tensiones y las corrientes son velocidades, ¿no? Entonces, encontramos una representación de este sistema mecánico a partir de un circuito eléctrico. Entonces, aparte de las masas, los resortes y los amortiguadores, existen en los sistemas mecánicos de traslación elementos que transforman los movimientos sin pérdidas de energía. Consideremos una palanca, una barra rígida apoyada en un punto en donde tenemos una distancia A desde el punto de apoyo hasta uno de los extremos y otra distancia B del punto de apoyo hasta el otro extremo, ¿no? Consideramos un desplazamiento X en uno de los extremos y un desplazamiento Y en el otro de los extremos, y por momentos nosotros podríamos llegar a encontrar ecuaciones que relacionan las fuerzas en los extremos de la palanca respecto de las distancias de los brazos de palanca y los movimientos o la velocidad relativa de los extremos en función de las distancias de los brazos de palanca. Entonces, si planteamos para la fuerza momentos respecto de este punto, vemos que si la barra está en equilibrio, la fuerza F del punto X multiplicada por la distancia A tiene que ser igual a la fuerza en el punto Y multiplicada por B. Entonces, de acá podemos sacar una relación de fuerzas, que la fuerza en el punto X va a ser B sobre A por la fuerza en el punto Y, si consideramos el sistema en equilibrio. Y por otro lado, si consideramos la velocidad angular debido a los desplazamientos de la barra, vamos a ver que B sub X dividido A, la velocidad de este punto dividido A, va a ser igual a la velocidad de este punto dividido B, porque la velocidad angular es la misma. Y tenemos una relación entre la velocidad en el punto X y la velocidad en el punto Y, ¿no? Que es inversa a la relación que existe entre las fuerzas en el punto X y las fuerzas en el punto Y. Si analizamos la ecuación de un transformador de tensión ideal, vemos que en un transformador las fuerzas magnetomotrices son iguales, por lo tanto la cantidad de vueltas primarias por la corriente primaria va a ser igual a la cantidad de vueltas secundarias por la corriente secundaria. Esto se va a mantener para poder establecer un flujo
el mismo flujo en el hierro del transformador. Y después sabemos que las tensiones por inducción, las tensiones en el primario y el secundario dependen del flujo y dependen del número de vueltas primario y el número de vueltas secundarias. Entonces, como el flujo en ambos bobinados es el mismo, la relación de tensiones en primario y secundario dependen de la relación de vueltas entre el primario y el secundario, y la relación de corrientes entre el primario y secundario debido a esta ecuación depende del número de vueltas primario y secundario del transformador. Entonces, si nosotros establecemos una relación entre las ecuaciones que relacionan los brazos de palanca y encontramos una eh, relación en cuanto al número de vueltas primarios y secundarios, nosotros en un circuito mecánico de traslación podríamos reemplazar tranquilamente la palanca o cualquier elemento que transforme las distancias o las velocidades o las fuerzas en forma lineal y sin pérdidas por un transformador cuya relación estará dada en función de la equivalencia que nosotros tomemos de tensión o de corriente, si queremos plantear un circuito serie o plantear un circuito paralelo. En un caso será un transformador de tensión, en otro caso será un transformador de corriente, pero nos va a permitir representar esa relación mediante un transformador. Vamos a ver a lo largo del desarrollo de la clase que existen transformadores que transforman magnitudes en forma similar. Para el caso de los sistemas mecánicos de rotación, teníamos ecuaciones más o menos parecidas que las que teníamos para el sistema mecánico de rotación, con la única diferencia que acá no hablamos de masas, de rozamientos lineales y de resortes, sino que hablamos de momento de inercia, porque no solamente en el movimiento de rotación interviene la masa, sino que interviene la geometría. Entonces, si integramos la masa en función del radio, nos va a dar el momento de inercia, ¿no? Obviamente el rozamiento va a ser ahora un rozamiento rotacional, no va a ser un rozamiento lineal, entonces obviamente va a cambiar las magnitudes, pero el efecto va a ser el mismo, o sea, va a generar una disipación de potencia, el hecho de tener un rozamiento, y los resortes en este caso no son resortes, sino que lo que llamamos son torsiones, son desplazamientos, elastancias en el movimiento angular, ¿no? O sea, vamos a cambiar las magnitudes, pero más o menos la estructura de las ecuaciones sigue siendo más o menos la misma, ¿no? Entonces, en el caso del movimiento de rotación, teníamos que la sumatoria de los torques o de las cuplas aplicadas sobre un momento de inercia, sobre una masa, era igual, la sumatoria de fuerzas era igual a el momento de inercia por la aceleración angular, ¿no? En este caso sencillo que planteamos acá, lo que vamos a tener es aplicada una fuerza de torsión, un torque, una cupla externa, que va a hacer que este sistema gire a una determinada velocidad, y como reacción de esa fuerza aplicada vamos a tener un rozamiento sobre una superficie que va a ser proporcional a la velocidad angular a través de la constante viscosa B, y va a tener una reacción de la barra de torsión en función de la posición angular θ a través de la constante elástica K. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos sobre este momento de inercia, tenemos la cupla externa, la reacción del rozamiento y la reacción de la barra de torsión, y eso nos da como resultado esta ecuación diferencial que tenemos planteada acá, en donde la cupla externa o el par externo es igual al momento de inercia por la aceleración angular, la derivada de omega respecto del tiempo, el rozamiento viscoso B por la velocidad angular y la elastancia, la constante elástica de rotación, por la integral de la velocidad respecto del tiempo, que sería θ. Entonces, de la misma manera que hicimos en el caso anterior, podemos encontrar una equivalencia entre los elementos de esta ecuación diferencial respecto de la ecuación diferencial del circuito serie y del circuito paralelo que vimos al principio. Entonces, en este caso la cupla sería equivalente a la tensión para el caso serie,
La velocidad angular sería equivalente a la corriente, el momento de inercia sería equivalente a una inductancia, el rozamiento viscoso sería equivalente a la resistencia y la constante elástica la inversa de la capacidad. Y para el caso del equivalente paralelo, el torque sería equivalente a la corriente, la velocidad angular sería equivalente a la tensión, el momento de inercia sería un capacitor, el rozamiento viscoso sería la inversa de la resistencia y la constante elástica sería la inversa de la inductancia. De la misma manera que vimos para los circuitos mecánicos de traslación, existen en el movimiento de rotación elementos que transforman desplazamientos angulares o fuerzas angulares. En este caso tenemos infinidad, tenemos engranajes, tenemos poleas, tenemos cadenas con coronas y piñones, que ya tenemos el caso más conocido de la transformación es la bicicleta, donde tenemos una transformación de la fuerza que hacemos en el pedal a la rueda a través de un acoplamiento a través de cadena, corona y piñón, y que en función de la cantidad de dientes que tenga la corona y que tenga el piñón, vamos a hacer más fuerza o menos fuerza para desplazar la bicicleta, ¿no? En ese caso vamos a considerar dos elementos que están relacionados por el radio, podrían ser dos poleas, o podría ser una corona y un piñón, o podría ser una corona, un piñón a través de la cadena. Lo que vamos a tener en cada uno de los casos es que las velocidades tangenciales de los elementos rotativos van a ser las mismas. Entonces vamos a tener que la velocidad tangencial es la velocidad omega 1 por el radio de la rueda, la polea 1, y va a ser en este caso de este lado igual a omega 2 por R2, entonces tengo que la relación de velocidades está dada por la relación de radios, que la vamos a considerar la inversa de una relación de transformación, ¿no? En el caso de tener engranajes tendremos dientes, en el caso de tener correas tendremos radios como en este caso. Si consideramos torques, en el caso de equilibrio, la fuerza tangencial va a ser la misma para los dos elementos, o sea que el torque 1 dividido el radio 1 me va a dar la fuerza tangencial en este punto, y que va a ser igual al torque 2 por el radio 2, que me va a dar la misma fuerza en este punto. Entonces tengo que la relación de cuplas en un transformador, una relación de este tipo, depende de los radios, del número de dientes o de la relación que exista en el elemento de acople rotacional que estamos usando, y en este caso la relación de torques va a ser función de la relación de transformación directa y la relación de velocidades va a ser función de la relación de transformación inversa, y en este caso también podemos reemplazar estas poleas, engranajes o coronas y piñones por un transformador cuya relación de vueltas va a depender de los radios que existan o de la cantidad de dientes que existan en estos elementos de rotación. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar los circuitos eléctricos equivalentes para resolver un problema mecánico. En este caso tenemos un sistema mecánico de traslación en el sentido vertical y vamos a utilizar el método del circuito análogo para resolver este problema. El ejercicio dice: considere el modelo mecánico planteado para el sistema de suspensión del automóvil, haya la transferencia entre la posición de la carrocería y el desplazamiento provocado por una imperfección en el piso, determine el comportamiento transitorio de la carrocería cuando se pretende subir un escalón. Entonces nosotros poco vimos al principio de la clase que podemos, a partir del sistema físico, encontrar un modelo mecánico, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener acá es, vamos a tener una cierta elastancia, una constante elástica de la cubierta del vehículo, ¿no? Que nos va a definir un resorte entre el piso y la llanta, ¿no?
y la rueda. Vamos a tener considerado todo el sistema de masa de la rueda, la cubierta, el disco de freno, todo lo que genera el movimiento de desplazamiento de la rueda, concentrado en esta masa M1. Después tenemos lo que sería el sistema de suspensión, formado por un resorte y por un amortiguador, ¿no? Tenemos el resorte de constante K2 y el amortiguador de valor B2. Y después tenemos la masa de la carrocería, que la tenemos representada por la masa M2, ¿no? Entonces tendríamos una posición que me daría la posición de la rueda respecto de una referencia, que puede ser el piso, puede ser alguna otra referencia que tomemos. La posición de la rueda, que sería la posición X1, también respecto de la misma referencia, y la posición de la carrocería respecto de la misma referencia. Entonces tenemos en este caso tres posiciones distintas que tendríamos que determinar el comportamiento. Lo que nos pide el ejercicio es que calculemos una función de transferencia para este sistema mecánico cuando nosotros provocamos un desplazamiento en x0 en forma de escalón, ¿no? Entonces sería lo mismo que agarrar un cordón con la rueda del auto, que es lo que estamos ejemplificando acá. Eso va a producir una deformación del resorte K1 y esa deformación del resorte K1 va a imprimir un movimiento a todo el sistema mecánico de acuerdo a las constantes propias del sistema. Entonces nosotros queremos saber si vamos a estar viajando en función de las constantes que tengamos, si vamos a estar viajando en un Rolls Royce o si vamos a estar viajando en un carrito de rulemanes o en un karting a pedal, ¿no? Entonces dependiendo de las características que tenga el desplazamiento de la carrocería respecto del cordón que agarramos, nos daría idea un poco del confort que tiene el vehículo que estamos utilizando, ¿no? Evidentemente, si nosotros tenemos un vehículo donde el sistema de amortiguamiento, de amortiguación es muy duro, directamente toda la fuerza la vamos a sentir en la carrocería y por lo tanto vamos a sentir el golpe directo sobre el vehículo y si, bueno, si los coeficientes están bien calculados, nosotros prácticamente vamos a tener un pequeño desplazamiento en la carrocería, pero no vamos a sentir el golpe que provocó la rueda sobre el cordón que agarramos. Entonces, en función de las características de las constantes del sistema, vamos a tener en un caso una respuesta subamortiguada, ¿no? Vamos a tener una respuesta, podemos tener sobreamortiguada o podemos tener una respuesta oscilatoria, por ejemplo, qué sé yo, si se nos rompió el amortiguador, vamos a ver, la constante de rozamiento viscoso va a ser muy baja y lo que vamos a ver es que estos sistemas de masas y resortes, al faltar el amortiguador, va a generar un movimiento oscilatorio en el movimiento de la carrocería. O sea, eso lo podemos analizar si tenemos el modelo matemático y conocemos las constantes del sistema. Hasta ahora, una de dos, o agarramos el cordón con el auto y medimos la distancia o encontramos un modelo que lo represente y lo ensayamos a partir de las ecuaciones matemáticas. Entonces lo que vamos a hacer es plantear cuerpo aislado en cada una de las masas para ver las fuerzas que están actuando. En la masa M1 va a estar actuando la fuerza de la cubierta sobre la rueda, o sea, la fuerza elástica de la cubierta respecto de la llanta, que va a estar dada por esta expresión, K1, que sería esta constante elástica, por la diferencia entre X1 y X0, que nos va a dar la fuerza de reacción de ese resorte, ¿no? Por otro lado, vamos a tener la fuerza de este resorte, que va a estar planteada por la constante K2, por la diferencia de posiciones entre los extremos, en este caso va a ser X1 menos X2, y en este caso vamos a tener una fuerza en el mismo sentido, que va a ser B sub 2, elemento viscoso B sub 2, por la diferencia de velocidades entre los extremos del amortiguador, ¿no? Como vimos hace un ratito. Y en la segunda masa, la masa de la carrocería, vamos a tener actuando la fuerza del resorte del sistema de suspensión,
¿no? Y la fuerza del amortiguador también en función de las dos velocidades. O sea, estas fuerzas y estas son iguales, pero las consideramos independientes debido a que estamos analizando el diagrama de cuerpo aislado sobre las masas. Entonces lo que vamos a tener que plantear es la ecuación de Newton en cada una de las masas, donde la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración en cada uno de los casos. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas para la primera masa, la fuerza de reacción de la estancia de la cubierta, la fuerza debida al resorte del sistema de suspensión y la fuerza debida al amortiguador del sistema de suspensión, cada uno con su signo. Si consideramos positiva las fuerzas hacia arriba, estas dos van a ser negativas, y eso va a ser igual a la masa 1 por la aceleración 1, que la vamos a llamar Fm1 en este caso. Y después, por otro lado, en esta masa tenemos la fuerza del resorte del sistema de suspensión más la fuerza del amortiguador del sistema de suspensión. Esto va a ser igual a la masa 2 por aceleración 2 y lo vamos a llamar Fm2. Vamos a considerar que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo y que la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces, o la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es representar mediante un circuito eléctrico equivalente estas ecuaciones que tenemos acá, ¿no? Entonces, si ponemos todos, vamos a ver que acá tenemos posición, velocidad, aceleración, vamos a poner todo en términos de la velocidad, que es una variable que podemos representar en el circuito eléctrico, por ejemplo, en el caso serie como una corriente o en el caso paralelo como una tensión. Entonces ponemos K por x0 menos x1, nos quedaría K por la integral de la velocidad respecto del tiempo, y paso para el otro lado que tenía restando para que me queden en el mismo signo, la constante elástica del amortiguador por la diferencia de posiciones, o sea, la integral de la diferencia de velocidades, el rozamiento viscoso del amortiguador por la diferencia de las velocidades y la masa por la derivada de la velocidad. Y acá tendríamos la fuerza en la masa, no es K1 sino sería M1, y hacemos lo mismo para la otra ecuación. Entonces lo que vamos a tener que en estas dos ecuaciones, si lo planteamos en términos de las equivalencias que vimos, las velocidades serían corrientes y las tensiones serían fuerzas. Entonces nos va a quedar que en esta ecuación, ¿no?, tenemos una velocidad que es externa al sistema, que es la velocidad de uno de los extremos de la cubierta, ¿no?, del borde exterior de la cubierta, y internamente tenemos dos velocidades que van a ser V1 y V2, que van a ser las velocidades de las dos masas, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es determinar en base a las magnitudes que tenemos disponibles en las ecuaciones cuántas mallas va a tener este sistema. Como tengo tres velocidades distintas, tendría que tener tres mallas, pero como esta variable es externa, o sea, no es una variable que se genera en el propio sistema, sino que depende de si agarro o no un escalón o una discontinuidad, la vamos a poner en forma externa. Entonces tendría una malla que está recorrida por la velocidad v sub 1, que sería la masa de una de las masas, la velocidad de una de las masas, y otra malla que estaría recorrida por la velocidad v sub 2. Entonces fíjense que tengo este elemento que depende de la diferencia de velocidades. Como depende de la diferencia de velocidades, se está compartiendo las dos mallas, la malla de la velocidad v0 y la malla de la velocidad v1. Como es un resorte, dijimos que era equivalente a la inversa de un capacitor, o sea que el capacitor que vamos a poner en el circuito eléctrico va a ser la inversa de la constante elástica. Entonces nos quedaría un capacitor que está circulado por la diferencia de corrientes de esta malla y de esta malla, o sea, 1 sobre K1, ¿no? Y por este lado tendríamos la velocidad v sub 1. Fíjense que en esta ecuación que tenemos acá, el único elemento que depende solamente de v sub 1 es la masa. Por lo tanto, esta masa
que tenemos acá está recorrida por una sola corriente, que sería B1, y es equivalente a una inductancia de valor M1. Entonces, entre este punto y este punto, circulado solamente por la corriente de B1, tenemos esta inductancia cuyo valor es M1. Y después tenemos estos dos elementos que están recorridos por la diferencia de las velocidades de la malla 1 y de la malla 2. O sea que estos dos elementos están recorridos por la diferencia de velocidades entre la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. Entonces dijimos, la constante elástica es la inversa de la capacidad, o sea que acá nos va a quedar un capacitor igual a la inversa de la constante eléctrica, y el rozamiento va tardado por una resistencia. Entonces nos queda una resistencia y un capacitor que están circulados por la diferencia de velocidades B1 y B2. Estos dos elementos son los mismos elementos que tenemos acoplado a la segunda ecuación. O sea que esta tensión que tenemos acá es la misma tensión que tengo acá, que estaría representada por la caída de tensión en esta rama que tenemos ahí debido al rozamiento y a la constante elástica de K2. Entonces en esta ecuación nos quedaría para completar solamente este elemento, esta masa que está recorrido solamente, circulado solamente por la velocidad v2 de valor m2, que correspondería a una inductancia de valor m2. Entonces completamos acá el circuito eléctrico equivalente. Entonces este circuito eléctrico equivalente estaría representando estas dos ecuaciones diferenciales integrales que tenemos acá. O sea que ahora tenemos representado mediante este circuito eléctrico estas ecuaciones diferenciales que partieron del análisis del sistema mecánico. El objetivo de esto no es que hagamos todas estas cuentas, porque si yo llego a esta ecuación diferencial, tranquilamente podría llegar de esa ecuación diferencial a una función de transferencia sin pasar por el circuito eléctrico equivalente. O sea, hacer el circuito eléctrico equivalente para encontrar la transferencia si tengo las ecuaciones diferenciales sería gastar tiempo innecesariamente, ¿no? Entonces, la idea sería poder pasar, una vez que uno practique algunos sistemas de este tipo, poder pasar de este diagrama mecánico que tenemos acá directamente al sistema eléctrico sin pasar por las ecuaciones. O sea, si yo tengo que plantear las ecuaciones para llegar al sistema eléctrico no tiene ningún sentido. Lo lógico sería que pudiera plantear el sistema eléctrico directamente de el modelo mecánico, ¿no? Entonces, esto lo planteamos de esta manera para que se vea qué relación existe entre las ecuaciones diferenciales, pero en la práctica lo que se usa es pasar directamente del sistema mecánico al sistema eléctrico. Entonces ahora yo tengo un sistema eléctrico que si lo resuelvo podría encontrar la relación que existe entre la velocidad de la cabina, o sea, la velocidad de la carrocería o la posición de la carrocería respecto de la posición o la velocidad con la cual se mueve la superficie de la cubierta, ¿no? Entonces, para resolver este circuito eléctrico vamos a plantear ecuaciones de nodo y la vamos a representar mediante diagrama en bloques. Así que vamos integrando métodos que nos permitan llegar a la solución. Entonces, estas mismas, las ecuaciones de nodo que podríamos plantear en este circuito, las vamos a representar mediante diagrama en bloques según esta representación que tenemos acá. Entonces tendríamos que x0 menos x1 sería el desplazamiento de los extremos del resorte K1 multiplicado por K1 me daría la fuerza sobre el resorte. Esa fuerza sobre el resorte, que es lo que tengo acá, ¿no? Le resto la fuerza que tengo sobre la masa M2 y me daría la caída de tensión que tengo sobre esa masa, ¿no? Entonces le resto la fuerza M2 y lo que tengo es la fuerza sobre la inductancia M1. Si divido por esa impedancia, me queda la velocidad V1, que si la integro por este lado me queda la posición X1. Entonces ahora tengo V1, tengo la corriente en esta malla, entonces a partir de la corriente en esta malla tendría que generar esta tensión y conocer la velocidad
de la carrocería del auto, ¿no? Entonces, a B sub 1 le resto B sub 2, a B sub 1 le resto menos B sub 2, con lo cual tendría la corriente por esta rama. A esa la multiplico por la impedancia de la rama central y obtengo la tensión. O sea, tengo la diferencia de corriente, la multiplico por esta impedancia, tengo esta tensión, y cuando tengo esta tensión lo divido por esta impedancia y tengo esta corriente. Esta tensión la divido por esta impedancia, tengo esta corriente, y finalmente acá lo que hago es restar la fuerza de la masa, que es lo que resté en este punto. Entonces ahora tengo un diagrama en bloques que representa el comportamiento, de este circuito eléctrico, que a su vez representa el comportamiento de este sistema mecánico. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver mediante álgebra de bloques las ecuaciones del circuito eléctrico. Acá tengo una realimentación, o sea que me quedaría esta transferencia dividido 1 más esta transferencia por esta transferencia, que es lo que tengo acá, FM2 respecto de B1, me da esta transferencia que está acá, o sea que esta realimentación la podría representar por un único bloque que tenga esta función de transferencia. La fuerza que existe FM2 respecto de FM1 sería este bloque en serie con este bloque, realimentado a través de esta señal que tenemos acá. Me quedaría esta ecuación de transferencia. FM2, que sería esta respecto de K1, sería esta transferencia si reemplazo esta FM2 respecto de B sub 1 en esta ecuación. Y finalmente, resolviendo este lazo, pasando este lazo de realimentación de este punto a este punto, dividiendo por esta transferencia B1, FM2 a B1, que es la que tenemos acá, me quedaría finalmente la transferencia entre la fuerza que aplicamos a la masa de la carrocería respecto del desplazamiento en la posición de la rueda, que sería esta función de transferencia que tenemos acá. En realidad nosotros lo que queremos saber es el desplazamiento de la carrocería, o sea que si nosotros esta función de transferencia la dividimos por ese M2, obtendríamos B sub, la transferencia entre B sub 2 y X0, y si integramos esa transferencia tendríamos la relación entre X2 y X0, ¿no? O sea, aplicar un par de operaciones que están representadas en ese diagrama en bloques, ¿no? Entonces, finalmente llego a una relación entre X2 y X0, que era la función de transferencia a la cual quería llegar. Vamos a considerar una serie de constantes para este sistema, donde la masa de la rueda son 20 kilos, la masa de la carrocería son 1300 kilos, la constante elástica de la cubierta son 50.000 newtons sobre metro, la constante elástica del resorte de suspensión son 1000 newtons sobre metro, y la constante de rozamiento viscoso del amortiguador son 2500 newtons segundo sobre metro. Si reemplazamos estas constantes en esta ecuación, obtenemos esta función de transferencia con los coeficientes que resultan de reemplazar, y vemos que esta transferencia tiene un 0 en 0,4 radianes por segundo, un polo en 0,56 radianes por segundo, negativos todos, ¿no? Porque están sumándose. Otro polo en menos 1,486, otro en menos 22,38 y otro en menos 102,5 radianes por segundo. Entonces, esto lo podemos antitransformar para un valor de X0 conocido. O sea, suponemos que vamos a agarrar un escalón, un cordón con la rueda del auto que tiene 10 centímetros de altura, ¿no? Reemplazamos el X0 por un escalón 10 sobre S, multiplicamos por esta función de transferencia y tendríamos X2 de S, que antitransformándolo me da esta expresión en el tiempo en función de las raíces del denominador de la función de transferencia. Y por lo tanto, para un escalón de 10 centímetros vemos que la posición de la carrocería, o sea, nosotros acá aplicamos un escalón
de 0,1 metro, y la carrocería responde de esta forma con un sobrepico más o menos del 10%, o sea que la carrocería va a llegar más o menos en 2 segundos a 1 centímetro por encima de la altura del escalón, y va a tardar más o menos 2 segundos en responder y llegar al valor máximo, y después vamos a volver 1 centímetro para abajo en la carrocería para volver a la posición sobre el escalón. Entonces vemos que es bastante lenta la respuesta y con poco sobrepico, por lo tanto podemos decir que el sistema de suspensión está bastante bien diseñado porque nos permite filtrar con la parte de amortiguación y las características del sistema de suspensión la fuerza que se aplicó al auto al momento de agarrar el cordón, ¿no? Entonces, vamos a decir que el sistema de suspensión está bien diseñado, y eso lo pudimos analizar a partir de poder encontrar el modelo eléctrico equivalente, aplicar la álgebra de bloques y llegar finalmente a la función de transferencia del sistema. Bueno, pasando a otro tipo de sistemas que podemos representar mediante circuitos eléctricos equivalentes, están los sistemas térmicos, ¿no? Acá tenemos una ventaja porque se ve que la persona que empezó a estudiar las variables de los sistemas térmicos tenía algún tipo de formación eléctrica, porque prácticamente podemos decir que estas constantes de los sistemas térmicos fueron pensadas en términos circuitales, ¿no? Porque los parámetros con los cuales vamos a trabajar son capacidades térmicas y resistencias térmicas. Entonces vamos a ver un poco una pequeña introducción respecto de lo que vamos a analizar. Existen distintos tipos de transferencia de calor, que es lo que vamos a tratar de representar. Los más comunes son el de conducción y el de convección, en donde el flujo de calor, o sea, la potencia que transmitimos de un medio a otro, está determinado a través de una ganancia y de la diferencia de temperatura. O sea que el flujo de calor va a depender de una constante y de la diferencia de temperaturas entre los puntos que estamos analizando. O sea que la potencia que se va a transmitir entre dos puntos de distinta temperatura va a depender obviamente de esta constante, ¿no? Para el caso de conducción, que estemos transfiriendo potencia o energía térmica en un medio constante y homogéneo, esa constante está dada por otra constante que se llama conductividad térmica, y es proporcional al área transversal e inversamente proporcional al espesor. O sea, cuanto más grande sea el área, más grande va a ser esa constante, y cuanto más distancia haya que recorrer, más chica va a ser esa constante. Entonces, para tener una buena transmisión de energía, tendría que tener un área grande y un espesor muy chiquitito, ¿no? Eso es lo que dice en cierta forma esta ecuación. Entonces, para los sistemas térmicos se definen dos constantes que representan de alguna manera la resistencia que tiene un determinado medio a la transferencia de energía térmica, que se define como resistencia térmica, que más o menos el razonamiento es muy similar al que tenemos en una resistencia eléctrica al paso de la corriente, y se define como la diferencia de la variación de temperatura respecto del caudal. O sea que si lo planteamos en términos de la expresión del flujo de calor que vimos antes, es la inversa de esta constante que definimos acá de proporcionalidad entre la temperatura y la potencia, ¿no? Esta resistencia térmica tiene unidades de grado Kelvin o grado centígrado por watt, ¿no? Entonces, para una dada temperatura, cuanto mayor sea la resistencia térmica, menos va a ser la energía transferida entre esos dos puntos, ¿no? Y por otro lado, definimos la capacidad térmica, que es la variación del calor acumulado en función de la diferencia de temperatura, y para la mayoría de los medios esa capacidad térmica se define como
la masa multiplicada por el calor específico. Y el calor específico era la energía que se necesitaba para elevar un grado de temperatura, un cuerpo de un volumen de un decímetro cúbico de agua, ¿no? Entonces, de alguna manera eso me da, esta capacidad térmica, me da la idea de cómo puede almacenar el calor un determinado cuerpo, ¿no? Cuanto más grande sea la capacidad térmica, más va a absorber energía y la va a acumular. Por ejemplo, si yo quiero hacer una bolsa de agua caliente para calentarme los pies en el invierno, necesito de que ese elemento con el cual lleno la bolsa tenga una capacidad térmica muy grande. ¿Por qué? Porque va a absorber mucha energía y por lo tanto el agua caliente o el líquido ese que ponga caliente dentro de la bolsa va a durar mucho más tiempo caliente, ¿no? Entonces absorbe muchísimo mayor energía. Entonces el calor específico es función del material que nosotros tenemos y la masa es una cuestión de, de- de- de contenido, de volumen, en cierta forma, de material que estoy utilizando en esta cuestión. Entonces, ¿cómo se trabaja con estos dos elementos? Siempre entre dos puntos de distinta temperatura vamos a definir una resistencia térmica, ¿no? Y en cada punto que exista una temperatura hay una masa asociada que va a estar a esa temperatura y eso me va a definir una capacidad térmica respecto de la referencia que yo tome para definir el circuito térmico. Esa referencia, si yo lo quiero poner en términos absolutos, va a ser 0 grados Kelvin. O sea, esa va a ser mi masa absoluta para los circuitos eléctricos equivalentes. Y podría referirla a cualquier otra temperatura, 0 grados centígrados o temperatura ambiente, dependiendo del marco de referencia que yo le quiera dar al circuito que estoy representando. Entonces, un caso en el cual ustedes habrán usado estos parámetros, por lo menos desde el punto de vista no dinámico sino estático, es la disipación de un transistor sobre un disipador. O sea, cómo se transfiere la energía de la juntura del semiconductor al ambiente a través de la cápsula del transistor de potencia y de la superficie del disipador. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es la potencia disipada en la juntura del semiconductor, esa la conocemos porque conocemos la, la corriente que está entregando el dispositivo de potencia y tenemos la tensión colector-emisor y por lo tanto vamos a eh, conocer la potencia que estamos disipando. Esta capacidad térmica que tenemos acá es la capacidad térmica de juntura, que sería la masa que tiene la juntura por la capacidad, el calor específico del silicio, y eso nos estaría definiendo sobre esta capacidad térmica la temperatura de juntura. Después lo que vamos a tener es, o sea, acá tenemos la temperatura Tc, sería la temperatura de la carcasa del transistor. Entonces vamos a tener una resistencia térmica entre la juntura y la carcasa que va a estar dado por el material con el cual está compuesto la carcasa del material y con material con el cual está relleno esto para permitir la transferencia de calor. Esta capacidad térmica está definiendo la capacidad térmica de la carcasa, o sea, el aluminio, el material metálico o plástico con el cual está hecho este transistor tiene una determinada masa y tiene un determinado calor específico y me va a definir esta capacidad térmica sobre la cual se desarrolla la temperatura de juntura, de carcasa. A partir de esta temperatura yo tengo dos formas de transferir esa energía al medio. Una es a través de la superficie que tengo expuesta de la carcasa al ambiente y otra es transfiriendo energía desde la carcasa al disipador, ¿no? Suponemos que tenemos un aislante eléctrico entre el transistor de potencia y el disipador que me va a definir esta capacidad térmica del aislante. Entonces voy a tener una resistencia térmica de carcasa al aislante y una resistencia térmica del aislante al disipador, ¿no? O sea que acá tengo la temperatura a la cual va a estar este material y acá tengo la temperatura a la cual se va a encontrar el disipador. Y después tengo
por este lado una resistencia de carcasa al ambiente que va a ser la energía que voy a estar disipando desde la carcasa del dispositivo directamente al ambiente. Y acá tengo el parámetro con el cual normalmente diseñamos los disipadores, que es la resistencia térmica entre el disipador y el ambiente. Entonces acá tengo la masa del disipador multiplicado por el calor específico del aluminio o del material con el cual esté hecho el disipador, me va a definir la temperatura del disipador, y esta resistencia térmica entre el disipador y el ambiente, que es un parámetro de diseño del disipador, me va a permitir la transferencia de energía hacia el ambiente. En este tipo de sistemas las temperaturas van a estar definidas como tensiones y las potencias van a estar definidas como corriente. Entonces acá en temperatura ambiente vamos a poner un generador. Si este generador, la temperatura ambiente se mantiene constante, pondremos un generador de corriente continua, y si tiene algún tipo de variación la pondremos en este generador, y acá pondremos la variación de la potencia disipada en el disipador, que puede ser una potencia continua, un amplificador lineal, o una potencia pulsada en el caso de tener un amplificador conmutado o digital, ¿no? Entonces este circuito térmico nos va a permitir conocer las distintas temperaturas de este elemento electrónico que disipa potencia en función de los parámetros de resistencia térmica y capacidad térmica. Obviamente acá estamos considerando un detalle bastante puntual. Es probable que nosotros no conozcamos la capacidad térmica del aislante, o sea que desaparecerá esta capacidad del modelo y nos quedará una sola resistencia entre la carcasa y el disipador, ¿no? Lo podemos definir, ¿no? O sea, obviamente el disipador no lo puedo obviar porque tiene una masa lo suficientemente importante como para que esta capacidad térmica sea interesante. Y bueno, lo que puede llegar a desaparecer también de este modelo es la capacidad térmica de la juntura, porque obviamente la masa del silicio semiconductor es muy despreciable. Entonces me va a desaparecer esta resistencia térmica, me va a quedar en serie con un generador de corriente. Por lo tanto no va, la potencia que entregamos a la carcasa no va a depender de esta resistencia térmica, y despreciamos esta capacidad térmica de juntura, y directamente la potencia podríamos decir que la estamos disipando sobre la carcasa, ¿no? Obviamente, si bien no es así, porque tenemos una constante de tiempo de disipación entre la juntura y la carcasa, podríamos llegar a evitarla, pero podemos, desde el punto de vista de diseño electrónico, esta temperatura es la que nos interesa, no la de carcasa, sino la de juntura, ¿no? O sea que habría que tener en consideración qué es lo que uno quiere analizar y poder simplificar algunas cuestiones del modelo térmico. Pero desde el punto de vista del modelo térmico tenemos una ventaja, que no existen inductancias térmicas, y como regla es que las capacidades siempre están referidas a la referencia, y las resistencias térmicas están entre dos temperaturas distintas. O sea, acá nosotros consideramos el valor de la temperatura ambiente respecto de una referencia, que podría ser 0 grados centígrados, 0 grados Kelvin, o directamente podríamos referir todo a temperatura ambiente, o sea, decir que este punto es temperatura ambiente, con lo cual eliminaríamos este generador y tendríamos todo referido como masa a temperatura ambiente. O sea que si aumenta o disminuye la temperatura ambiente, esto flotaría respecto de esta masa que es la temperatura ambiente, ¿no? Entonces vamos a ver un ejercicio de la guía que tiene que ver esto, que vamos a ver un caso particular de un sistema térmico que es interesante de analizarlo, porque podemos decir, tenemos una cercanía bastante importante en la vida cotidiana, ¿no? El ejercicio 1.4 de la guía dice: considere el sistema intercambiador de calor sin pérdidas de la figura. Suponga una mezcla perfecta de los fluidos. Las capacidades térmicas del fluido interno y externo están concentradas en C1 y C2 respectivamente, y que la resistencia térmica de la superficie intercambiadora es R. Suponga además que las constantes, los caudales, N1 y N2, y que la temperatura U2 es el control y la temperatura U1 es una perturbación. Entonces, vemos un poco a ver de qué se trata esto. O sea, yo tengo un sistema en donde por esta parte que está coloreada de color rojo circula un líquido.
Ese líquido ingresa a una determinada temperatura U2 con un caudal N2 y por el circuito que está coloreado azul ingresa un líquido que se encuentra a una temperatura U1 y que circula con un caudal N1. En el interior de este dispositivo tenemos una superficie de contacto, ¿no?, en el cual, dependiendo de la conductividad térmica de este material, podemos llegar a tener transferencia de energía entre un líquido y otro. Supónganse que yo tengo un líquido caliente, que podría llegar a ser el rojo, y yo lo necesito enfriar. Entonces lo que hago es circular por el circuito azul un líquido a mucha menor temperatura, y entonces yo voy a tener una transferencia de energía en esta superficie del líquido rojo al líquido azul, y por lo tanto la temperatura del líquido azul a la salida va a subir y la temperatura del líquido rojo a la salida va a bajar. O sea que mezclamos un líquido caliente con un líquido frío y tenemos dos líquidos tibios. Obviamente la temperatura a la cual sale el líquido del sistema refrigerante va a depender del caudal que nosotros tenemos, de la misma forma que la temperatura de el líquido caliente, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos esto? Bueno, nosotros en casa tenemos el calefón. Entonces, en el calefón de nuestra casa, la única diferencia es que el líquido caliente en realidad no es un líquido, sino que es aire caliente que pasa a través de una superficie de contacto que está en la serpentina del calefón, y por lo tanto existe una transferencia de energía entre el aire caliente que genera el quemador respecto del agua fría que circula por la serpentina. Entonces en esa superficie de contacto se produce una transferencia de calor que en cierta forma depende, la eficiencia de este sistema depende obviamente de que la superficie de contacto sea la más grande posible, por lo tanto vamos a disminuir esta resistencia térmica. Y por otro lado, una cuestión que algunos de ustedes habrán experimentado es el hecho de que si abren la canilla a fondo, la temperatura del calefón, de la salida del calefón, sale a una cierta temperatura, pero si nosotros empezamos a cerrar la canilla, vemos que la temperatura con la cual sale el agua del calefón es mucho más alta. Por lo tanto, existe cierta dependencia de la temperatura del agua de salida del calefón respecto del caudal que le estamos haciendo circular, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar de ver es cómo se relaciona la temperatura del agua de salida del calefón respecto del caudal que le estamos haciendo circular, en cierta forma. Lo que vamos a plantear acá en realidad es un intercambiador industrial, o sea, un intercambiador en el cual se produce transferencia de energía entre líquidos, pero podemos decir que es aplicable a cualquier fenómeno de transferencia térmica, por ejemplo, que en el radiador de nuestro automóvil, a través de la circulación de aire frío para refrigerar el agua caliente del motor, en nuestro sistema de aire acondicionado en el cual hacemos pasar aire caliente a través de placas del aire acondicionado que están a una temperatura menor y hacemos reducir la temperatura del aire que sale del aire acondicionado. Bueno, hay un montón de fenómenos de transferencia de energía en donde están afectados por la circulación, por el caudal, ¿no? En el aire acondicionado, si nosotros bajamos la velocidad del ventilador, tenemos un aire más frío a la salida que si lo hacemos pasar con el ventilador a su máxima velocidad, ¿no? O sea, entonces la idea es cómo modelar esos sistemas térmicos desde el punto de vista que tenemos una influencia respecto del caudal. Entonces nosotros acá tenemos una definición que dice: la variación de la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida respecto de la variación del flujo de calor entregado resulta la diferencia de temperatura respecto del delta de potencia, de transferencia de energía, es inversamente proporcional al calor específico, a la densidad y al caudal. O sea que la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida va a ser inversamente proporcional a la densidad, al calor específico y al caudal. Entonces vemos que la relación es inversa. Cuanto más rápido
es el caudal, menor va a ser la diferencia entre la entrada y la salida, y cuando más lento es el caudal, mayor va a ser la diferencia entre la entrada y la salida. ¿Por qué pasa eso? Porque bueno, cuando el caudal es bajo, la molécula del líquido permanece mucho más tiempo en el recinto y tiene más posibilidad de absorber o entregar energía que si pasa a una velocidad muy grande donde el fenómeno de transferencia prácticamente no se puede dar. O sea que si yo tengo un caudal muy grande, la molécula de agua o de líquido que yo ponga acá tiene poco tiempo para absorber o entregar energía y por lo tanto se calienta o se enfría menos que si pasa a una velocidad mucho más lento, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener, que tenemos una relación de este tipo, tanto en el sistema de circulación de aire, de agua caliente o líquido caliente o del líquido frío. Y dice que existe la misma relación esta para los dos líquidos. Entonces pide que planteemos un circuito análogo equivalente para el intercambiador y que calculemos la matriz de transferencia entre las temperaturas de salida y las temperaturas de entrada para los dos sistemas. Nosotros lo que tenemos acá, obviamente, son sistemas de parámetros distribuidos, o sea, el líquido va a entrar a una temperatura, va a salir a otra, pero entre medio vamos a tener una gama de temperaturas que va a ser infinita entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. O sea, nosotros dijimos que vamos a trabajar con parámetros concentrados, entonces nosotros teníamos que determinar un punto en donde la temperatura cambia y que no se produce un gradiente, sino que la temperatura en un punto está a esta temperatura y en otro punto pasa a estar a la temperatura de salida, ¿no? Entonces vamos a plantear un parámetro que nos relaciona la temperatura de entrada y la temperatura de salida con un solo elemento. Si nosotros quisiéramos tener valores intermedios, tendríamos que dividir ese elemento en varios y tomar varias capacidades térmicas y varias resistencias térmicas para producir una celda RC que nos permita definir varias temperaturas en el interior de cada uno de los recintos. Acá lo que vamos a hacer, vamos a considerar que existe una temperatura en el interior que va a ser la misma que la temperatura de salida y que la temperatura de entrada es distinta. O sea que acá en algún momento existe un parámetro que transforma la temperatura de entrada en la temperatura de salida. Y sobre la superficie vamos a tener una resistencia térmica que nos va a plantear la diferencia entre las temperaturas de salida de cada uno de los dos circuitos, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos físicamente cómo viene esto en la realidad. Existen generalmente dos clases mayoritarias de cómo se arman estos intercambiadores de calor. Uno es el intercambiador de placas, o sea, lo que se hace es armar un sándwich de placas metálicas interconectadas entre sí, en los cuales entre medio de dos placas que tienen una superficie importante, ¿no? Y tiene a su vez está acanalada de manera tal de presentar la mayor superficie posible de contacto entre una y la otra. Por una de los sándwiches de la placa circula el líquido caliente y por la otra placa contigua circula el líquido frío. Entonces, en una de estas placas tenemos en un lado un líquido caliente, en el otro lado un líquido frío. Como tenemos una amplia superficie de contacto, vamos a producir una buena transferencia de calor entre una placa, entre un líquido y el otro, y por lo tanto nosotros podemos aumentar la superficie de contacto agregando cada vez más placas. O sea que fíjense que la forma constructiva de esto es que existen una serie de placas que están ensanguchadas entre estas dos elementos metálicos que serían las terminaciones. Entonces yo puedo, como estos tornillos son intercambiables, yo puedo hacer un intercambiador del largo que se me dé la gana, de manera tal de mejorar mucho la superficie de contacto y achicar lo más posible la resistencia térmica entre los dos líquidos, ¿no? Este es un elemento muy común para producir transferencias de calor en la industria. Y los otros son los intercambiadores de tubos concéntricos. Entonces, en este caso, por el tubo del medio circula uno de los dos líquidos y por el tubo de la periferia circula el otro. Entonces, en la superficie de contacto entre los dos tubos se produce la transferencia de energía y
por ejemplo, fíjense que en este caso la superficie de contacto es acanalada para generar una superficie de contacto más grande y disminuir la resistencia térmica, y en el caso que se necesite mucha transferencia de energía, lo que se hace, como en muchas de las calderas industriales, es incorporar un número grande de tubos, con lo cual en este caso la superficie de contacto se agranda bastante por encima de lo que daría un tubo único, y se produce una mejor transferencia de energía, ¿no? O sea, estos son como para que si alguna vez les toca ver alguna planta industrial, vean que estos elementos existen y que en la facultad en alguna vez lo modelaron. Entonces, el proceso de transferencia de energía se realiza en la superficie de contacto, ¿no? Entonces, dijimos, vamos a usar parámetros concentrados, entonces vamos a definir una resistencia térmica de contacto entre el líquido caliente y el líquido frío, y que dijimos que vamos a considerar como temperatura para el análisis las temperaturas de entrada y las temperaturas de salida, y que la transferencia de energía en el intercambiador se produce a la temperatura de salida. Entonces tengo por un lado la temperatura de salida del líquido 1, por otro lado la temperatura de salida del líquido 2, y tengo la resistencia térmica de contacto entre los dos circuitos, ¿no? Entonces, debido al volumen de líquido que tengo en el circuito 1, voy a tener definida una capacidad térmica C1, y depende del volumen de líquido que tenga en el circuito 2, voy a estar definiendo una capacidad térmica C2. O sea que la temperatura de salida X1 se define sobre la capacidad térmica C1, la temperatura de salida X2 se define sobre la capacidad térmica C2, y tengo la resistencia térmica R de contacto entre las dos temperaturas. La transferencia de energía obviamente se va a producir entre el punto caliente y el punto frío. Vamos a poner que X2 es el punto caliente y X1 es el punto frío. Entonces, en función de esta diferencia de temperatura y esta resistencia térmica, vamos a saber cuál es la potencia que se transfiere de un líquido a otro. El problema es que tenemos que definir cuál es la relación que existe entre la temperatura de salida del líquido 1 y la temperatura de entrada, y la temperatura de salida del líquido 2 y la temperatura de entrada del líquido 2. O sea, acá vamos a producir una transferencia de energía entre el punto caliente de U2 hasta la temperatura de salida de U2, y una transferencia de energía entre el punto caliente de salida de X1 a la temperatura de entrada del líquido 1. De acuerdo a esta definición que planteamos acá, esto es una resistencia térmica, ¿no? El delta T sobre el delta Q lo definimos cuando definimos los parámetros térmicos como una resistencia térmica. O sea que tengo una resistencia térmica que depende del caudal que me relaciona X con U. Entonces, lo que voy a tener en este circuito es que acá, como tengo una diferencia de temperatura, me va a aparecer una resistencia térmica en este punto y en este punto, cuyo valor va a ser inversamente proporcional al caudal. O sea que es una resistencia que es dependiente del valor de caudal que yo pongo. O sea que si lo tomáramos con un caudal variable, tendría un potenciómetro, ¿no? Una resistencia variable que depende del valor del caudal. Yo aumentando y bajando el caudal podría cambiar el valor de esa resistencia térmica. O sea que si lo planteamos en términos de esa definición, ¿no?, que es lo que tenemos planteado acá, vamos a tener una resistencia equivalente que va a ser la inversa del caudal por el calor específico por la densidad. Entonces vamos a tener una resistencia térmica entre la temperatura de salida del líquido 1 y la temperatura de entrada dada por esta expresión con el caudal N1, y entre el líquido de temperatura de entrada U2 y de temperatura de salida de X2 tengo esta resistencia térmica que va a depender del caudal N2. Obviamente, si las densidades y los calores específicos de los líquidos en ambos circuitos son distintos, obviamente delta y C serán distintos para cada uno de los circuitos. Entonces, ya tengo el circuito eléctrico equivalente. Entonces, para resolver la matriz de transferencia, lo que tengo que hacer es aplicar nodos, ¿no?
Entonces planteamos las ecuaciones de nodos, ¿no? Esta tensión menos esta dividido esta resistencia va a ser igual a la corriente que va por el capacitor, C sub 2, va a ser X2 por la derivada de la temperatura 2 respecto del tiempo, más la corriente que se va por la resistencia térmica, que va a ser la temperatura 2 menos la temperatura 1 dividido la resistencia, y para el otro lado lo mismo, la potencia que ingresa a este, o sea, la temperatura, la corriente que ingresa a este nodo, es X2 menos X1 sobre R, y eso va a ser igual a la potencia que se va por el capacitor, C1 por la derivada de la temperatura 1 respecto del tiempo, más la potencia que se va hacia el punto frío, que va a ser X1 menos U1 por dividido la impedancia. ¿No? Entonces podemos resolver matricialmente la transferencia que resulta de este sistema aplicando Laplace, ¿no? Como hacíamos en teoría de circuito, y podemos llegar a la expresión de la temperatura de salida en función de las dos temperaturas de entrada, de U sub 1 y U sub 2, y la temperatura de salida del líquido 1 en función de U sub 1 y U sub 2, ¿no? Resolviéndolo. Entonces acá lo que tenemos es una resistencia térmica que depende del caudal, y podemos representarlo fácilmente por un circuito eléctrico. Bueno, acá tenemos la matriz de transferencia, que sería X1 de S y X2 de S en función de U sub 1 y U sub 2, o sea que podemos aplicar, como es un sistema lineal, podemos aplicar superposición. Entonces acá tendría la transferencia de X1 a U sub 1, la transferencia de X1 a U sub 2, la transferencia de X2 a U sub 1 y la transferencia de X2 a U sub 2, donde el denominador es común para todos los sistemas, ¿no? O sea, como acá tenemos metido en varios lugares, tanto el numerador como el denominador, los caudales, si los caudales fuesen variables, variantes, el sistema resultaría no lineal y no lo podríamos analizar por los métodos que nosotros vamos a utilizar en esta materia. Un poco más adelante vamos a ver qué tratamiento le podemos dar a los sistemas no lineales para ir resolviéndolos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con los sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos generalmente son bastante no lineales, o sea, si uno se pone a mirar libros de dinámica de fluidos y empieza a analizar la circulación del líquido a través de tubería, se va a dar cuenta que el caudal que se genera en un tubo, ¿no?, de un largo determinado y de una sección determinada, no es lineal respecto de la diferencia de presión. O sea que yo tengo una determinada diferencia de presión en una manguera o en un caño, el caudal no es lineal con la diferencia de presión. Generalmente tenemos una relación cuadrática, o sea, dependiendo para qué lado vamos, si vamos del lado de la presión al caudal o del caudal a la presión, tendremos un cuadrado o una raíz cuadrada en la relación. Salvo que se den determinadas circunstancias en donde el flujo es laminar, el líquido es viscoso, y se den una serie de circunstancias en donde se puede aplicar la ecuación de Poiseuille, ¿no? La ecuación de Poiseuille dice que el caudal en una cañería determinada en donde tenemos una determinada diferencia de presión es directamente, o sea, es proporcional al radio de la tubería a la cuarta, pero esto es un parámetro constante, o sea que no me va a generar ningún tipo de dificultad. La longitud del caño es constante, la viscosidad es constante, pi es constante, 8 es constante, entonces me queda una relación entre el caudal y la diferencia de presión más o menos lineal, ¿no? Entonces, en esas condiciones podríamos decir que el comportamiento de un sistema hidráulico es lineal. Para no complicarnos la vida, nosotros vamos a utilizar en esta materia esta ecuación de Poiseuille y vamos a considerar que el modelo del sistema hidráulico es lineal. Casi al final de la materia vamos a ver un ejemplo en donde generamos un control de caudal y vamos a ver algunos parámetros un poco más de detalle de los sistemas hidráulicos. Vamos a ver la relación
que existe entre el caudal y la diferencia de presión en sistemas reales, ¿no? Entonces, vamos a ver un caso clásico de donde se aplican estas ecuaciones que tienen que ver con dos tanques interconectados en el cual en uno de los tanques ingresa un determinado caudal y se necesita ver cómo varían las alturas de los tanques entre sí en función de los parámetros del sistema. Generalmente nosotros lo que vamos a tener en un tanque es que vamos a estar integrando el caudal, o sea que nosotros entramos un caudal que va a estar dado en metros cúbicos por minuto, metros cúbicos por segundo, y en este tanque, dependiendo del área, lo vamos a estar integrando. O sea que vamos a pasar de caudal, integrar en el tiempo, vamos a generar volumen en este tanque y vamos a poder calcular el volumen. Entonces, lo que vamos a tener en este tipo de sistemas es que el caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida, o sea, el caudal que ingresa a este tanque va a ser igual al caudal que sale por esta tubería, más la variación del volumen respecto del tiempo, o sea, cómo cambia el volumen en este tanque. O sea, si el caudal de entrada es más grande que el caudal de salida, el volumen va a aumentar y por lo tanto la altura del tanque va a empezar a aumentar, y si el caudal de salida es menor que el caudal de entrada, el tanque se va a empezar a vaciar y la altura va a cambiar, ¿no? Entonces vamos a plantear esta ecuación de continuidad para el sistema de los tanques, y vamos a considerar de que la presión de este lado de la tubería va a ser la densidad por la gravedad por la altura. O sea que la presión en este punto va a ser la densidad por la gravedad por la altura 1, y la presión en este punto va a ser la densidad por la altura 2 por la gravedad, ¿no? Entonces vamos a considerar dos tanques de áreas conocidas, ¿no? Y por lo tanto la variación de volumen, que es un área constante, transversal del tanque, y vamos a considerar que la variación de volumen respecto del tiempo la podemos escribir como el área por la variación de altura respecto del tiempo. Entonces, para el tanque 1, el caudal de entrada, que le llamamos Q, va a ser el área por la derivada de la altura respecto del tiempo, y el caudal de salida va a estar determinado por la ecuación de Poiseuille respecto de esta diferencia. O sea, el delta P va a ser la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas, la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas, y después escribimos el resto de la ecuación de Poiseuille como pi el radio de la cuarta es 8 veces la viscosidad por la longitud, ¿no? Entonces tenemos el caudal de entrada es igual a la variación de volumen respecto del tiempo más el caudal de salida. Y en el segundo tanque no tengo caudal de entrada, y por lo tanto el caudal de salida va a ser lo mismo, que va a ser el caudal de entrada, en realidad no es caudal de salida, con signo menos que el que teníamos en el caso anterior, y acá solamente tenemos variación de volumen respecto del tiempo. Lo que vamos a definir acá es, en este caso en el modelo de Poiseuille, es una resistencia dinámica del fluido, que es el parámetro que está dividiendo a la diferencia de altura en esta ecuación. O sea que va a ser 8 veces la viscosidad por la longitud dividido pi por el radio de la tubería a la cuarta por la densidad por la gravedad. Esto es equivalente a una resistencia. Entonces en este tipo de sistemas hidráulicos lo que vamos a tener es que las áreas de los tanques van a auspiciar de capacidades, y vamos a tener planteadas estas resistencias dinámicas que son constantes entre puntos de distintas alturas o distintas presiones en los sistemas hidráulicos, ¿no? Los caudales los vamos a representar como corrientes, y las presiones o las alturas las vamos a representar como tensión. O sea que un circuito eléctrico equivalente de este sistema de ecuaciones que tenemos acá, tendríamos un generador de corriente que sería el caudal de entrada, un capacitor de valor A1 que representaría el área de este tanque, en donde se integra el caudal para producir la altura, o sea, la altura por el área me da el volumen.
una caudal de salida que depende del valor de la diferencia de alturas multiplicadas por esta resistencia y el caudal de el área de salida. O sea que si tenemos un caudal constante de entrada, lo que vamos a ver es que los dos tanques van a estar aumentando, obviamente con distinta velocidad, debido a que esta constante de tiempo está dada por esta resistencia, este capacitor va a ser distinta de la constante de tiempo de este área y por lo tanto habrá una diferencia de fase entre la altura H1 y HM, pero evidentemente si este caudal es constante, las dos alturas van a crecer indefinidamente, ¿no? Entonces esta sería una forma de representar mediante circuitos eléctricos equivalentes los sistemas hidráulicos, por lo menos los que vamos a ver o los que vamos a tratar en esta materia. Por último, vamos a ver un elemento que vamos a utilizar en esta materia como actuador o como sensor de determinada variable, que es un elemento que nos permite transformar energía mecánica en energía eléctrica y energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? O sea, un motor de corriente continua, un generador de corriente continua, nos permite, en el caso del generador, transformar energía mecánica en energía eléctrica y en el caso del motor, transformar energía eléctrica en energía mecánica. Entonces vamos a ver un poco cómo funcionan estos elementos y vamos a ver que a lo largo de la materia lo vamos a usar en exceso para controlar determinados sistemas de mecánicos o eléctricos. El caso del generador, lo que vamos a estar utilizando es la ley de Faraday, que nos dice que si nosotros tenemos un campo magnético y producimos una variación de una espira y producimos una variación de área, o sea que estamos variando el flujo en la espira, en los bornes de la espira se genera una FEM que es directamente proporcional al flujo, o sea, a la variación del flujo respecto del tiempo y al número de espiras que nosotros tenemos en la bobina, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos girar una espira en un campo magnético, tenemos una variación de flujo que va a ser senoidal y por lo tanto la tensión generada en los extremos de la bobina va a ser una tensión senoidal cuya frecuencia va a depender del número de giros y cuya amplitud va a depender de la cantidad de espiras y del flujo magnético que tengamos, que estemos cerrando con la espira, ¿no? Entonces acá, obviamente, esto es un generador, así como lo tenemos planteado, es un generador alterno, pues tenemos una señal senoidal, una FEM senoidal. ¿Cómo transformo esta FEM senoidal en una FEM, en una tensión continua? Generalmente lo que se hace es tomar los dos extremos de la espira, ¿no? Y dividirlos y tomarlos a través de un contacto rozante, normalmente conocido como carbón. Entonces esto nos permite hacer una rectificación mecánica, ¿no? O sea, en una parte de la trayectoria me queda la tensión positiva en el lado superior y la tensión negativa en el lado inferior, y para cuando la FEM se invierte, como estamos tomando la otra porción al revés, estamos tomando la FEM, nos queda este caso en donde siempre la tensión positiva nos queda ubicada en el mismo borde y por lo tanto lo que logramos es una rectificación mecánica que en el caso de tener una sola espira sería como un rectificador de media onda. En la práctica lo que se hace es poner una cantidad determinada de bobinas desfasadas en ángulo respecto del punto donde se toma la tensión, y a partir que el motor está girando, la tensión que va tomando es en distintas espiras y por lo tanto lo que vamos a ver en los bornes del motor es como si tuviésemos una rectificación polifásica y la tensión generada podemos decir que salvo unas cuestiones de ruido y dependiendo de la velocidad es una tensión continua, y esa tensión continua
generada va a ser proporcional a través de una constante a la velocidad de giro del eje del generador y del flujo magnético que estemos atravesando con la espira, ¿no? Entonces tenemos un elemento en el cual podemos transformar la energía mecánica que introducimos a través del eje del motor en la bobina y lo transformamos en energía eléctrica entre los bornes eléctricos del generador, ¿no? O sea, tenemos un elemento que transforma energía mecánica en energía eléctrica y que es lineal, ¿no? A través de esta constante nosotros podemos transformar la velocidad, que es una magnitud mecánica, en una magnitud eléctrica, que en este caso sería una FEM inducida, ¿no? Lo que tenemos es un bobinado en el cual generamos la FEM, generamos el campo magnético, ¿no? Entonces acá generamos un determinado flujo magnético a partir de la circulación de corriente a través de estas bobinas, y en el rotor tenemos las bobinas que están desfasadas espacialmente y el colector de donde tomamos la tensión. O sea que desde el punto de vista de un modelo electromecánico, lo que podríamos decir es que vamos a tener, como el flujo magnético va a depender de la corriente que nosotros hagamos circular por este bobinado, lo que vamos a tener es una tensión que la vamos a definir una tensión de campo. Esa tensión de campo va a circular a través del bobinado del estator, ¿no? Que va a tener una determinada resistencia y una determinada inductancia de dispersión, y eso va a definir una corriente. Y con esta corriente nosotros vamos a definir el flujo que se genera, o el campo magnético que se genera en el espacio central del motor. Entonces, por un lado vamos a tener que la tensión aplicada va a ser la corriente por la resistencia más la inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo, y que el flujo va a ser igual a través de una constante, vamos a considerar que es lineal, proporcional a la corriente de campo, ¿no? Y por este lado tengo que la tensión va a ser una constante de generación por la velocidad por el flujo. Si consideramos la expresión del flujo de esta forma, podríamos decir que la tensión generada va a ser proporcional a la corriente de campo. Entonces yo, variando esta tensión, podría variar esta corriente, y variando esta corriente podría variar la tensión de generación de el generador de corriente continua. Por lo tanto, tengo en cierta forma el control de la tensión generada a partir de este elemento, ¿no? Obviamente la energía, la potencia que va a entregar este generador está provista por el motor de impulsión del generador, que puede ser un motor de combustión interna, puede ser una turbina, puede ser algún otro tipo de elemento mecánico que provea a este elemento de velocidad, ¿no? Entonces, para una determinada velocidad que puede ser constante, acá nos queda función de la corriente. Pero si nosotros mantuviésemos esta corriente constante, podríamos variar la tensión de salida con la velocidad de giro del generador, ¿no? Serían las dos opciones que tenemos de control o de manejo de las variables en este dispositivo. Bueno, y después tenemos, como esta máquina es reversible, tendríamos lo que sería, o sea, la misma máquina la podemos usar como motor de corriente continua. A partir de la expresión de la fuerza de Lorentz, nosotros lo que tenemos en el motor de corriente continua es un campo magnético, que es el mismo campo que teníamos en el generador, pero en este caso, en vez de hacer girar la bobina y sacarle corriente al generador, lo que vamos a hacer es inyectarle corriente y poder ver qué es lo que pasa en el eje del motor. Entonces lo que vemos es que cuando nosotros hacemos circular corriente a través de una bobina y la insertamos dentro de un campo magnético, aparece una fuerza, que es la fuerza de Lorentz, que es proporcional al campo magnético, a la longitud de la bobina y a la corriente que está circulando. Entonces, en el motor de corriente continua lo que sucede es que cuando nosotros inyectamos corriente en el bobinado del rotor del motor,
tenemos el campo magnético, aparece una fuerza que en uno de los extremos de la bobina, debido al sentido de circulación de corriente, va para un lado, y en el extremo opuesto la fuerza va para el otro. Entonces esa fuerza de Lorentz va a hacer de que este eje empiece a girar, y como tenemos constructivamente la misma estructura que el generador, vamos a estar inyectando corriente en la bobina que más perpendicular al campo magnético está, y por lo tanto vamos a estar generando, en función de la corriente, una fuerza más o menos constante independientemente de la posición en la cual se encuentre el rotor. Entonces vamos a tener esta fuerza multiplicada por esta distancia, me va a generar un torque. Ese torque lo vamos a ver que es proporcional a la corriente que está haciendo circular por la bobina y al flujo magnético. Pero una vez que esta bobina se empieza a mover y empieza a girar, se empieza a inducir una fuerza, ¿no? Como vimos en el caso anterior por inducción, que se resta o que impide que esta corriente que pusimos inicialmente siga circulando. O sea que se va a oponer esta tensión, se va a oponer a la tensión que nosotros aplicamos externamente, que va a ser proporcional, dijimos, a la velocidad y al flujo, ¿no? Si consideramos que el flujo va a ser constante en ambos casos, vamos a tener que la cupla, el par o la fuerza en el eje del motor va a ser proporcional a la corriente que nosotros estamos haciendo circular, y la FEM que se opone a la circulación de esa corriente va a ser directamente proporcional a la velocidad de giro del motor, ¿no? Entonces acá tenemos un sistema que se realimenta. O sea, si el motor está parado, yo le aplico una determinada tensión, ¿no? En función de la impedancia que tenga la bobina va a empezar a circular una corriente que va a solo ser limitada por la impedancia del bobinado. Esa corriente va a generar una cupla, un par, que va a hacer que esta bobina empiece a girar, y una vez que empezó a girar me aparece una FEM que se opone a la tensión que yo le apliqué externamente, y va a hacer que la corriente disminuya, con lo cual va a disminuir la cupla y en algún momento se va a equilibrar el sistema, y esto va a quedar girando a una velocidad constante con una corriente determinada, ¿no? Entonces ese proceso de realimentación interna de la velocidad del motor lo podemos representar mediante este esquema. O sea, nosotros tenemos una tensión externa aplicada al motor. Acá tenemos la impedancia eléctrica del bobinado, la inductancia de dispersión del bobinado y la resistencia del bobinado. Y acá tenemos un generador que me va a generar una tensión que es proporcional a la velocidad de giro, ¿no? Entonces, por un lado, tengo la circulación de corriente que a través de esta constante Kt me va a generar una cupla, un par mecánico en el eje del motor. Ese par va a producir a través de la carga del circuito, el sistema mecánico de rotación va a generar una determinada velocidad en función de B y J, y con esa velocidad voy a generar una tensión sobre este generador que se va a oponer a la circulación de esta corriente, ¿no? Entonces, ¿cómo modelamos este motor? Lo que vamos a tener que, a la tensión que estamos aplicando originalmente a la entrada, que es esta, le vamos a restar una tensión que depende de la velocidad de giro del eje del motor, eje. Entonces va a ser esta eje, va a ser proporcional a través de kW de la velocidad de giro del motor, ¿no? Y eso me va a quedar como tensión sobre la impedancia eléctrica del motor. Esa impedancia eléctrica del motor, o sea, voy a tener la tensión diferencial en la impedancia, lo divido por la impedancia y me da la corriente. Esa diferencia de tensión la divido por la impedancia eléctrica y me da la corriente. La corriente, a través de esta constante Kt, me va a dar la cupla o el par mecánico en el eje del motor. Ese par mecánico, dependiendo de la carga mecánica que tenga, o sea, como vimos, podríamos plantear un circuito eléctrico equivalente del sistema mecánico de rotación, y a partir de la cupla vamos a tener una transferencia acá que me relaciona la cupla con la velocidad, y voy a obtener la velocidad del motor. Con la velocidad del motor genero esta realimentación. O sea que este sistema es un sistema realimentado que inicialmente, cuando el motor está parado, la velocidad es cero, por lo tanto no tengo realimentación.
Aplico la tensión. La tensión aplicada, la única limitación que tiene es una corriente la impedancia del motor, tengo una corriente alta. Eso genera un par mecánico alto que va a hacer que la carga mecánica fácilmente tome velocidad. Una vez que tomó velocidad, se empieza a realimentar la tensión y esto finalmente llega a un punto de equilibrio con una determinada corriente, con un determinado par y con un determinado eh, valor de velocidad. O sea, en distintos ejercicios a lo largo de las guías de la materia vamos a ver muchos ejemplos en donde tenemos instalado un motor de corriente continua y vamos a ver cuando resolvamos esos ejercicios cómo se resuelve la relación entre la carga mecánica y la velocidad y de qué forma el sistema llega a un régimen permanente estable. Así que bueno, esto es todo lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a seguir más adelante con otros temas, pero esto sería un gran pantallazo respecto del modelado de sistemas. O sea que en las guías vamos a ver ejercicios que tienen sistemas de distinta naturaleza, térmicos, mecánicos, hidráulicos, electromecánicos, combinación de sistemas eléctricos con mecánicos, de térmicos con mecánicos, de hidráulicos con mecánicos, de mecánicos de rotación con mecánicos de traslación, y vamos a tratar de aplicar las técnicas que vimos en esta clase para poder llegar a el modelo matemático, ya sea una función de transferencia, un diagrama en bloques o alguna representación que nos permita analizar el comportamiento del sistema, ¿no? Bueno, así que les agradezco por su atención y nos vemos en las próximas presentaciones.